Amén. Bien, hermanos, entonces abrimos nuestras Biblias en Éxodo capítulo 40 y vamos a comenzar a leerlo de verso a verso y vamos a continuar entonces con nuestro estudio. Algunas Biblias traen un título, ¿no? La gran mayoría de Biblias dicen Moisés erige el tabernáculo, ¿no? Algunos quizás traducciones dicen Moisés levanta el tabernáculo y ciertamente eso es lo que vamos a ver. Va a culminar el libro de Éxodo con Moisés levantando, ensamblando prácticamente este tabernáculo del cual tanto hemos hablado desde el capítulo 25 se ha venido hablando del tabernáculo, y todo se centró en cuanto al tabernáculo, ¿no? Pero el tabernáculo, recuerda, tenía un propósito. ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? Básicamente el propósito del tabernáculo es de que Dios iba a descender, su presencia, ¿no? Su gloria iba a descender en este tabernáculo. ¿Para qué? Para reunirse con el pueblo. Ciertamente, esto tiene un trasfondo, ¿no? Tiene un trasfondo en el libro de Génesis, básicamente. ¿Qué es lo que sucede en el libro de Génesis? Génesis capítulo 1, ustedes se lo han estudiado, la creación, ¿no? Y de pronto vemos, aparte de ver la creación, vemos en Génesis capítulo 1, 2, en adelante, hasta que antes de que se introduzca el pecado, Dios tenía una plena comunión con Adán y Eva, ¿correcto? Una plena comunión. Podía comunicarse plenamente con Adán, le daba instrucciones, ¿no? Le dio su ayuda idónea, le dijo sojuzgar la tierra, pero sucedió algo, el pecado que todos nosotros ya conocemos, ¿no? El pecado original. Y una de las cosas que causó este pecado original que fue que la relación, la comunión plena que tenía Dios con el ser humano, con Adán, con Eva, fue resquebrajada, ¿no? Fue dañada. Esta relación fue quebrantada, ¿no? De tal manera que a causa del pecado del hombre, este pecado en el que más allá de comer un fruto, sea una banana, sea una manzana, lo que básicamente el hombre hizo fue desobedecer a Dios, cuando la instrucción era clara. Pero el hombre lo que hizo fue desobedecer a Dios porque Satanás de pronto vino y le dijo, come nada más, no va a pasar nada, vas a ser como Dios, es decir, haz lo que te da la gana, tranquilo, tú tienes libre albedrío, tú eres independiente, tú mandas en tu vida, tú eres el dueño de tu destino, vas a ser como Dios. Esa mentira que hasta hoy en día el mundo profesa, ¿no? Tranquilo, tú eres el dueño de tu vida, tú mismo eres, ¿no? Tú gobiernas tu vida. Y eso es lo que sucedió con el hombre. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Desobedeció a Dios y trajo consecuencias. La comunión entre Dios y el ser humano fue resquebrajada. Después de ello, vemos en la historia, en el Génesis, aunque ciertamente Dios va a tener manifestaciones, va a haber ocasiones específicas en las que Dios se va a mostrar por gracia y misericordia a ciertos hombres como Noé, a ciertos hombres como Abraham, como Jacob, como Isaac, se va a mostrar, ¿sí? Pero son en ocasiones específicas en las que Dios se muestra, pero no vemos a Dios cohabitando, reuniéndose con un pueblo. Pero sí, si bien es cierto, también llamó a Abraham y le dio una promesa, correcto. Y parte de esta promesa era de que los iba a dar una tierra prometida, pero parte de esta promesa también era de que de este pueblo, de los lomos de Abraham, iba a salir la simiente, y la simiente en el quien iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y no es Israel, sino nosotros sabemos que es Jesucristo, ¿no es cierto? Pero el pueblo, terminando el libro de Génesis, vemos al pueblo, mira cómo comienza Génesis, en el medio vemos Dios llamando a Abraham, dando la promesa, pasó a Isaac, pasó a Jacob, pero termina con el pueblo de Israel, con estas 12 familias, con estos 12 hijos de Jacob en Egipto, en un lugar donde Dios definitivamente no les había prometido dar. Y es más, le vemos en una situación cómoda quizás, pero de pronto también nos cuenta ya el libro de Éxodo que pasaron aproximadamente 400 años y este pueblo se había vuelto esclavo de Egipto. Y esa es la historia, ¿no? Pero la historia tiene que continuar. Entonces, Dios, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sacar a este pueblo para continuar con sus propósitos.
pero sacarlos no porque quería llevarlos de pronto al desierto o porque quería llevarlos a una tierra prometida nada más, sino como hemos visto en el libro de Éxodo, lo que Dios está trayendo o lo que Dios está haciendo con su pueblo es traerlos en pos de Él, no en pos de un monte ni de un tabernáculo, sino en pos de Él, para que este pueblo tenga una comunión con Él. Y les dijo, ¿no? Ustedes son mi especial tesoro, ustedes son reyes y sacerdotes, ustedes son mis representantes, porque eso es lo que significa los hijos de Israel o el pueblo de Israel, gobernados por Dios, para que todas las demás naciones, los demás pueblos puedan ver cómo es un pueblo, un grupo humano, un grupo de personas imperfectas igual que las otras culturas, que los otros pueblos, con errores igual que los demás, pero gobernados por Dios. Y esto no fue ocurrencia de Abraham, no fue ocurrencia de Isaac, ni de Jacob, ni de Moisés, sino este es el plan de redención que Dios está haciendo. Pero aún así, el propósito final tampoco está en que solamente Dios va a llamar un pueblo y ahí quedó la historia, sino que a través de este pueblo, a través de la relación que Dios comienza a tener con este pueblo, está apuntando a una redención mayor. ¿Y cuál es esa redención mayor? La redención del mundo. Entonces, todo lo que vemos en el libro de Éxodo, de alguna manera, está apuntando a algo mucho mayor, a una realidad celestial mayor. Entonces, vemos ahora, casi ya culminando el libro de Éxodo, Dios les ha enviado, ¿qué? A hacer un tabernáculo con el propósito de Él venir, dice, y reunirse con el pueblo, con este pueblo pecador. Pero si este pueblo es pecador y tenemos un Dios santo, 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 ¿cómo será posible esto? Entonces Dios para eso ha dado instrucciones a Moisés, instrucciones de qué hacer y qué no hacer en cuanto al tabernáculo, en cuanto a este lugar, en cuanto a esta habitación de Dios, porque tabernáculo es donde Dios va a habitar, su presencia va a habitar o va a descender y va a estar lleno de Dios. El tabernáculo es lugar de reunión donde Dios se va a reunir, y definitivamente vimos en cada uno de los utensilios tiene un propósito para que se haga posible esta reunión entre Dios santo, 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 con este pueblo duro de servicio, o con este pueblo pecador. Y todo esto va a estar basado en la medida en que Moisés y el pueblo y sobre todo los sacerdotes, los del linaje de Aarón, cumplan con cada una de las indicaciones que Dios le va a dar. Y cuando ellos cumplen con estas indicaciones de los sacrificios, de los rituales, de los holocaustos, ciertamente se va a cumplir todo esto. Pero vamos a ver también al mismo tiempo que el hombre va a distorsionar esta verdad, no va a cumplir como debe ser, y de tal manera que esto lo que va a finalmente evidenciar es la incompetencia del ser humano nuevamente de no poder cumplir con lo que Dios está haciendo, ¿no? Entonces, y esto nos lleva a una necesidad mayor, a una necesidad de un mediador, a una necesidad de un verdadero sacrificio, a una necesidad de un verdadero sumo sacerdote, es decir, Jesucristo. Todo esto apunta a Cristo, en quien finalmente sí Dios va a poder tener una comunión plena con el ser humano. No porque de pronto el ser humano haga algo, sino porque toda la obra lo va a hacer Cristo. A diferencia que en el Éxodo vemos que va a haber todavía ciertas imperfecciones porque el ser humano no puede cumplir con lo que Dios está mandando, ¿no? Entonces, dicho eso, mis hermanos, mira cómo comienza este capítulo del libro de Éxodo. Entonces, lo que se va a dar es esta reunión en la que Dios va a tener con su pueblo. Y dice, entonces, eso que fue resquebrajado en Génesis 1, aquí va a ser restaurado de alguna manera, ¿sí? Entonces, verso 1 dice, luego Jehová habló a Moisés. ¿Luego de qué? De todo lo que hemos visto en el capítulo 39, 38, luego de que se hicieron las cosas conforme a lo que Dios había mandado, ¿se acuerdan? Hicieron, ya estamos cansados de hicieron quizás, pero después de que el pueblo obedeció en este sentido, en este asunto, de una manera, como dice, obedecieron realmente y no fue una obediencia a medias. Entonces ahora dice, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión. Entonces le está diciendo, todo estaba listo, las cortinas, el lavacro, el arca del pacto, cada una de las cosas que hemos estudiado estaban listos, estaban preparados. Pero ahora Dios está dando una fecha, dice, el primer día del mes primero
harás levantar el tabernáculo. ¿Qué día? El primer día del mes primero. Y tú dices, ¿y qué significa esto? Si recordamos un poco, y te invito a que luego tú lo leas en casa, en Éxodo capítulo 12, cuando Dios saca a su pueblo de Egipto e instituye la Pascua, ¿sí? Cuando Dios ya en la 10ª plaga saca a su pueblo de Egipto e instituye la Pascua, tú vas a darte cuenta que Dios comienza un nuevo calendario con su pueblo. A ese día lo llaman el primer día del primer mes. Entonces, eso ocurrió en Éxodo capítulo 12, justo cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, ¿no? En el verso 2, si no me equivoco, dice claramente que va a dar un nuevo día, o un primer día de un nuevo. Entonces, comienza un nuevo calendario para el pueblo de Israel. Y entonces, si sacamos cuentas, para este punto donde van ellos ya a levantar el tabernáculo, ha pasado exactamente un año. Porque ahora están en el primer día del primer mes, pero ya del siguiente año. ¿Te das cuenta? Exactamente ha pasado un año. Y en un año el pueblo de Israel ha pasado muchas cosas, ¿no? Las plagas eran parte del pasado de Egipto, pero una vez que ellos pusieron sus pies fuera de Egipto, han pasado muchas cosas. Han tenido un mar enfrente, han visto cómo se ha abierto este mar, han visto cómo los ejércitos del faraón han muerto y la vida de ellos ha sido salvaguardada. Han visto de que cuando no había que beber, han tenido agua que beber, las aguas amargas se han convertido en aguas bebibles, ha caído maná del cielo, y mientras ellos se quejaban, siempre Dios ha estado proveyendo, y hemos visto muchas cosas, ¿no? Incluso han levantado un becerro de oro en este año, y Dios los ha restaurado, los ha perdonado, ha aplicado disciplina, y ciertamente, pero Dios ha continuado con su plan. Ha pasado muchas cosas para el pueblo de Israel en este único año. De la misma manera, mis hermanos, esta noche, ¿cómo ha tratado Dios contigo en este año que está pasando? ¿Ha habido cambios? ¿No ha habido cambios? ¿Has visto el obrar de Dios? ¿Has visto la misericordia de Dios en tu vida? ¿O no lo has visto? Si hacemos un poco de memoria, todos de alguna manera vamos a decir ciertamente, mi comunión con Dios ha sido similar a la de este pueblo. Ha habido en ocasiones en las que decía, Señor, ¿por qué esto es injusto? ¿Por qué a mí me pasa? Y de pronto hemos visto la mano de Dios ahí con misericordia, proveyendo justicia, por así decirlo. Señor, me falta, estoy aguja, estoy angustiado, y de pronto hemos visto la mano de Dios diciendo, aquí hay maná, aquí hay codornices. De pronto en nuestra desesperación le hemos fallado a Dios y hemos levantado un becerro de idolatría en nuestro corazón. Pero Dios ha venido y nos ha restaurado. No podemos seguir siendo los mismos de los que estábamos en Egipto. Este pueblo ya está un año con Dios, caminando en el desierto. Su vida no puede ser la misma que cuando ellos estaban en Egipto. Cuando ellos estaban en Egipto ni siquiera podían tener sueños, proyectos de vida, porque eran esclavos. Tu vida no puede seguir siendo como si Cristo no hubieses conocido a Cristo. Tu vida tiene que ser distinta, con errores a lo mejor, con caídas a lo mejor, pero no puedes seguir viviendo como vivías antes en el mundo. Recuerda, cada año que pasa tenemos que aprender algo del Señor. Tenemos que crecer en las cosas del Señor. Nuestra fe, nuestra confianza ya no puede seguir siendo la de un bebé espiritual que de pronto patee el tablero por una situación que le pueda ocurrir. El bebé espiritual hace muchas veces berrinche, ¿no? Cuando no le das el chupetín o el caramelo. Pero nosotros, en este año que ha pasado, tenemos que madurar también en nuestra fe. No es posible que un cristiano de 5 años siga haciendo berrinches como un cristiano que acaba de convertirse. No es lógico. Entonces, cada uno de nosotros, mis hermanos, podemos preguntarnos qué es lo que Dios ha hecho en este año que ha pasado en nuestra vida. O quizás traigamos solo un poquito más, qué es lo que Dios ha hecho a través del libro de Éxodo en estos 10 meses que hemos estado estudiando. Si tú concluyes que no has aprendido nada, déjame decirte que vas a tener que volver a repetir la enseñanza, y Dios se va a hacer posible que la vuelvas a repetir. Pero tenemos que haber aprendido algo durante este año que ya pasó. Este pueblo ya no es el mismo, mira. Este pueblo salió renegando, diciendo, en Egipto hay campo fe, que Moisés tiene la culpa, ¿te acuerdan?
¿no? Cuando ellos estaban ahí, el faraón venía detrás. Moisés, para esto nos ha sacado, ahora el faraón nos va a matar. En Egipto al menos había el parque del recuerdo, ahí nuestros cuerpos hubiesen sido enterrados, ahora qué va a ser de nosotros, quejándose. Pero ahora vemos un pueblo de alguna manera obediente en este sentido, habiendo hecho el tabernáculo tal como Dios envió a Moisés, y Moisés envió a los hombres que se encargaron de este tabernáculo, ¿no? Y por eso dice, luego Jehová habló a Moisés, ¿no? Después de un año. Bien, verso 3 dice, ¿y qué es lo que le dice? Entonces le dice, y pondrás en él el arca del testimonio, y le va a dar las instrucciones nuevamente. Mira, nuevamente Dios dando las instrucciones, cómo conoce el corazón de su pueblo, ¿no? Entonces Dios nuevamente va a hacer con la lista, ¿no? Y pondrás el arca del testimonio, y la cubrirás con el velo, meterás la mesa, dice, la pondrás en orden, meterás también el candelero y encenderás sus lámparas, y pondrás el altar de oro para el incienso, delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante a la entrada del tabernáculo. Esto me recuerda un poco, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando hace poco, unos años atrás nada más, cuando yo era chibolo y me quedaba en casa, y de pronto los tres hermanos menores de edad nos quedábamos en casa, mamá, papá se iban de compras y mamá decía, primero echas el agua, después echas el arroz, no, primero echas el ajo, no tienes que picar y ya mamá, ya, vaya nomás, uno decía, ¿no? Sí, a la hora venía por ya sacaron el arroz y encontraba arroz con leche, por así decirlo, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros somos de que ya lo escuché, ¿no? Ya lo sé, pero a la hora de la hora hacemos al revés, ¿no? Dios es justo, sí, ya lo sé, ahora en la hora estamos pecando. Dios te ama, sí lo sé, pero a la hora de la hora nos vamos con el amor del mundo, ¿no? Sí, ya lo sé, ¿no? Y aquí es necesario cómo Dios conoce a su pueblo y nuevamente le da el orden. Y si tú te das cuenta, le está dando un orden que está comenzando de adentro hacia afuera. Está comenzando con el arca del testimonio, el arca del pacto, que era el utensilio más valioso, más significativo dentro del tabernáculo, que se encontraba en el lugar santísimo. Y vemos que hay un orden. No comienza por el atrio o por el patio, sino está comenzando de adentro hacia afuera. Cuando Dios hace las cosas, lo hace de adentro hacia afuera. No puedes venir a la iglesia si estás vestido de mala manera, indecorosamente. Tranquilo, que venga a la iglesia. Su corazón va a ser transformado. Todo lo demás solito se va a ir ordenando. Pero a veces queremos hacer las cosas al revés, ¿no? Queremos hacer las cosas al revés. Pero Dios primero transforma de adentro hacia afuera, ese es el orden. Y aquí también cuando están armando el tabernáculo, están comenzando de adentro hacia afuera, están siguiendo entonces ese patrón, ¿no? Mira lo que dice el verso 6 al 11, dice. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo, ¿no? Ahora sí están en la parte fuera del atrio, ¿no? Del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente del tabernáculo de reunión, la fuente, el lavacro donde se iban a lavar, y el altar, dice, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. ¿Te das cuenta? Ha comenzado de adentro hacia afuera, ¿no? Y tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo, y luego lo vas a bendecir, le está diciendo. Todo lo que está en él, y lo santificarás con todos sus utensilios. Luego tenían que bendecir con el aceite de la unción, y este aceite de la unción es un simbolismo del Espíritu Santo, ¿no? Bendiciendo la obra, ¿no? Entonces estaban siendo ungidos, que en un futuro esto va a apuntar al Espíritu Santo, que cuando Dios va a usar sus siervos, su iglesia, tiene que ser ungida por el Espíritu Santo, ¿no? Sin Espíritu Santo en medio del asunto no hay nada, ¿no? Sí. O sea, simplemente es una empresa, es un grupo de personas, pero si no estamos ungidos, no tenemos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, somos cualquier persona, cualquier grupo de personas. Pero así seamos una iglesia pequeña, de 4 paredes, un templo de maderita, pero si la unción del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo está ahí, esa es obra de Dios. Puedes tener una gran catedral, pero sin presencia del Espíritu Santo de nada sirve. Entonces vemos aquí
Puede ser de oro, puede ser de bronce, puede ser de plata, todos los utensilios y todo lo demás, con obra de recamador, todo tal como nos han dicho, lino fino, todo lo demás, pero si no era bendecido, todavía no ha sido consagrado. Tenía que ser bendecido, ungido, dice, con el aceite, ¿no? Dice, asimismo ungirás la fuente y la base y la santificarás. La santificarás significa la apartarás. Ahora el uso de estos utensilios va a ser exclusivamente ¿para qué? Para Dios, para el propósito para el cual ha sido creado, ¿no? Entonces, es ungido, es bendecido y también es santificado, es apartado. Si tú dices ser un instrumento de Dios, si tú dices ser un miembro del cuerpo de Cristo, del templo del Espíritu Santo, tu vida tiene que ser santificada, tu vida tiene que ser apartada. No puedes un día o con una mano estar sirviendo a Dios y con la otra mano estar dándole la mano al diablo. No, no es posible eso. No, no es posible. Con un pie en la iglesia y el otro pie en el mundo. Eso no es santificado. Eso. Santificado es apartado del mundo para los propósitos de Dios. Y cada uno de estos utensilios están siendo santificados exclusivamente para Dios. Esas fueron las indicaciones de Dios y Moisés lo va a hacer así. Verso 12 dice, y mira, es interesante, y llevarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión y los lavarás con agua. Sacas la manguera y los vas a bañar. Veíamos que los tenían que bañar públicamente, ¿no? Cuando lleguemos a Levíticos, haciendo un poco de cherry al libro de Levíticos, en el capítulo 8 vamos a ver a detalle cómo es esta consagración de Aarón y sus hijos. Justamente en Levíticos vamos a ver todo eso. Pero dice, tienen que ser lavados con agua en la puerta del tabernáculo, públicamente, ante el pueblo. Y tienen que ser vestidos ahora con las nuevas vestiduras. Esto habla de consagración, que estos sacerdotes y sumos sacerdotes, esto es un simbolismo de que eran tan pecadores como los del pueblo, no tenían nada, por así decirlo, nada extraordinario en realidad. Simplemente Dios ha elegido de la tribu de Leví a este grupo de personas, pero eran igual de pecadores que los demás. No, es que tal vez sus antepasados tenían algo de mérito. No, recordemos, ellos provienen de uno de los hijos de Jacob, Leví, ¿no? Y podríamos quizás volver a la historia y ver, ¿no?, quiénes eran los hijos de Leví. Vamos a ver que eran igual de pecadores. Si hubiesen venido de José al menos, podría decir uno, ¿no? O de Benjamín, no, son de Leví. Investiga un poco y te darás cuenta que no tenían nada especial. Pero es por eso que tienen que ser lavados públicamente, mostrando al pueblo que ellos están siendo consagrados para Dios. Y que de ahora en adelante, cuando les pongan las vestiduras, el sumo sacerdote llevará una placa delante que diga santidad a Jehová, ¿te acuerdas? Consagrado para Dios. Y dice el verso 13, y harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas, y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote, dice, ¿no? Lo consagrarás, lo van a consagrar, lo van a separar para Dios, dice. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre, y serán mis sacerdotes, y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Interesante, ¿te das cuenta? Ahora Dios está dando indicaciones de cómo tenían que ser consagradas exclusivamente para Él, para la función para la cual Él los estaba llamando. Y el verso 16 es interesante porque dice, y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová mandó. Es decir, Moisés hizo tal y cual como Dios le dijo que haga. Ahora veamos, pero ¿Moisés lo habrá hecho solo? No, Moisés es el responsable, pero ciertamente Moisés va a hacer que un grupo de personas sean los que levanten el tabernáculo, ensamblen el tabernáculo. No lo hizo él solo, ¿no? Pero Moisés era el responsable ante Dios en esta situación. A Moisés fue dado la instrucción y él lógicamente va a delegar, va a hacer que la congregación, el pueblo participe en el levantamiento de este tabernáculo, ¿no? Entonces, había un responsable, pero el pueblo también participó, ¿no? Mira lo que dice el verso 17, dice, así en el día primero del primer mes, en el segundo año, ahora entiendes, ¿no? Porque ha pasado un año exactamente de cuando Dios sacó a su pueblo de Egipto, ¿no? Entonces,
Moisés no está diciendo, mejor lo hago mañana. Tampoco está diciendo, ya de una vez lo hago, mejor hoy día. No, no, no. Está esperando exactamente el día en el que Dios le dijo, un año después, ¿no? Le había dicho. Lógicamente faltarían unos cuantos días y ahora Dios le dice, así, en el primero del primer mes, en el segundo año, dice, el tabernáculo fue erigido, ¿no? Es decir, fue levantado. Moisés hizo levantar, entonces esa palabra hizo levantar el tabernáculo, nos habla de que él no lo levantó solo, él delegó personas para levantar el tabernáculo. Y asentó sus basas y colocó sus tablas y puso sus barras e hizo alzar sus columnas. Levantó la tienda sobre el tabernáculo y puso la sobrecubierta encima del mismo, como Jehová había mandado a Moisés. Nuevamente vemos esta palabra, mira ese énfasis, como Jehová había mandado a Moisés. No lo dice una sola vez, sino lo está diciendo varias veces. Lo ha dicho en el verso 16, ahora lo está diciendo en el verso 19. Verso 20 dice, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca. ¿El testimonio qué era? Las tablas de la ley, ¿no? Lo puso donde dice, dentro del arca. Por eso que a partir de ahí se va a llamar el arca del pacto o el arca de la alianza, ¿no? Y lo colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca, la tapa, ¿se acuerdan? La tapa, ¿no? Y luego dice, y tomó el testimonio y lo, no, verso 22, disculpen. Puso la mesa en el tabernáculo de reunión al lado norte de la cortina, fuera del velo, y sobre ella puso en orden los panes delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Nuevamente, como Dios había mandado a Moisés, ¿no? Puso el candelero en el tabernáculo de reunión, enfrente de la mesa, al lado sur de la cortina, y encendió las lámparas delante de Jehová, como Jehová había mandado a Moisés. Puso también el altar de oro en el tabernáculo de reunión, delante del velo, y quemó sobre él incienso aromático, como Jehová había mandado a Moisés. Acaba de escribirnos 4 utensilios, el arca y el propiciatorio dentro del lugar santísimo, y 3 utensilios más, la mesa de los panes en el lugar santo, el candelero en el lugar santo, y el altar del incienso también en el lugar santo. Entonces, en ese orden, tal como Dios lo había mandado. Ahora sí, mira lo que dice el verso 28. Puso asimismo la cortina a la entrada del tabernáculo. Ahora lo va a cerrar, lo va a tapar, ¿no? Con la cortina. Y colocó el altar del holocausto. Este altar se encontraba en el atrio, en el patio, se encontraba afuera. Era el altar del sacrificio, también conocida como el altar de bronce, donde iban a traer, iban a sacrificar los animales, ¿no? Dice, y colocó el altar del holocausto a la entrada del tabernáculo de reunión, y sacrificó sobre él holocausto y ofrenda como Jehová había mandado a Moisés. Nuevamente. 30. Puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua para lavar. ¿Te das cuenta? También van a instalar esta fuente conocida como el lavacro, que se hicieron con los espejos de las mujeres, ¿se acuerdan? Y ahora lo están llenando de agua. Ahí está entre el tabernáculo en sí, entre el lugar santo y santísimo, entre estas habitaciones y el altar del sacrificio, ¿no? Ahí en el patio, ahí entre ellos dos se encuentra, dice, el lavacro, ¿no? O la fuente, ¿no? Y dice, ¿para qué dice? Dice, el tabernáculo de reunión, dice, puso la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar y puso en ella agua, ¿para qué? Para lavarse, porque esa era la función, para que se laven. Mira lo que dice el verso 31. Comencemos con el ejemplo, ¿no? Verso 31 dice, y Moisés y Aarón y sus hijos lavaban en ella sus manos y sus pies. Y cuando Dios dio las indicaciones en cuanto a esta fuente, dijo para que constantemente ellos se laven sus manos y sus pies, antes de levantar un sacrificio o antes de entrar al tabernáculo, ellos tenían que lavarse, ¿no? Tenían que lavarse sus manos y sus pies. Y decíamos, manos y pies representan lo que hacemos y dónde caminamos, dónde andamos. Eso es lo que representan nuestras acciones y los lugares o las influencias o los pensamientos y las corrientes
que guían nuestra vida. Son necesarias ser bañadas o lavadas constantemente por la palabra de Dios, porque a diario nos podemos contaminar. Y decíamos que la palabra de Dios es esta fuente, es como un espejo que constantemente muestra esas manchas que podemos ir acumulando en el camino, que necesitan ser lavadas, ya no para salvación, sino porque ya eres salvo. Si tú has decidido servir al Señor, recuerda, necesitas lavarte constantemente con la palabra de Dios, porque todos los días cometemos errores. Todos los días cometemos errores. Nuestros pies, por donde caminan, y yo no me refiero en sentido físico, sino con quienes te juntas, con quienes andas, con quienes hablas, con quienes te reúnes. Recuerda que has sido consagrado para Dios. Y solo la palabra es el que nos va a ir lavando, corrigiendo y quitando todo ese tipo de costumbres, pensamientos que se nos puedan pegar. Por eso es necesario constantemente ser lavados por la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, mis hermanos. Si decimos servir al servir al Señor no es servir por servir. Ya sirve así nomás. Ten cuidado. Cuando estamos sirviendo al Señor necesitamos estar acudiendo a su palabra constantemente. Entonces no le sirvo. Recuerda, todos hemos sido llamados a servir. Cuando Pedro dice que somos sacerdocio santo, se refiere a la iglesia. No me estoy refiriendo solo a pastores, solo a predicadores, me refiero a cada creyente, a cada persona que dice yo soy el pueblo de Dios, a cada persona que dice yo soy su especial tesoro, a cada persona que dice soy una nueva criatura, a cada persona que dice que soy una hechura suya en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesita ser lavado por la palabra de Dios constantemente. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy aquí. Y cuando venimos a la palabra de Dios comienza a limpiar pensamientos que se nos puedan comenzar a meter, costumbres, no sé, malas juntas, tantas cosas que muchas veces, si nos alejamos de la palabra de Dios, fácilmente comienzan a gobernar nuestra vida, nuestro caminar. Necesitamos caminar con Cristo. ¿Y cómo camino con Cristo? En la medida de que yo acudo a su palabra. Lámpara a mis pies es tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. Necesitamos ser lavados por su palabra. Amén. Estos hombres se lavaban constantemente en el servicio al Señor. Verso 32 dice, cuando entraban en el tabernáculo de reunión y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado a Moisés. ¿Te das cuenta? Ese énfasis que le pone, ¿no? Ya nos ha dicho el verso 31 que se lavaban. Verso 32 nos vuelve a recordar que cuando entraban al tabernáculo y cuando se acercaban al altar, se lavaban como Jehová había mandado. Entonces, Dios lo está mandando porque conoce a su pueblo, conoce a sus hijos. Entonces, cuando de pronto la Biblia o de pronto tú escuchas y dice que debemos de perseverar en la palabra, en esa palabra de Dios, no es porque de pronto uno quiera ser radical, uno quiera ser fanático, no, sino que es una necesidad para todo creyente, es una necesidad para todo cristiano genuino. Cuando de pronto dejas de acudir a la palabra de Dios por unos días, quizás semanas, hay una inquietud en tu corazón en el que dices, hay una cosa que te hace sentir como que, oye, no estoy leyendo, no estoy congregándome, o de pronto llegamos a un punto en el que, como si no pasara nada. ¿Te has dado cuenta? Los que están acostumbrados a bañarse constantemente, ya 3 días ya sienten el sudor, ¿no? Pegajoso. Pero aquel que ya se le hizo costumbre no bañarse un mes, da lo mismo un mes más. ¿O no? Ay, pastor, ¿hay gente que no se baña un mes? Claro, mírate el espejo. No, es broma. No, pero hay gente, pero esa es una de las cosas que hace el pecado, insensibiliza. Ya fue, una semana no me congregué, no pasó nada, no pasó nada. Van ya 3 semanas que no abro mi Biblia, se ha quedado ahí en Génesis capítulo 2, no pasa nada. Ten cuidado, cuando hay eso, no pasa nada, ya estamos en un problema mayor, porque ya estamos en una insensibilidad. No estoy diciendo que seamos perfectos, pero cuando han pasado 3 días, 4 días, una semana,
y no he abierto mi Biblia para nada, hay algo aquí, el Espíritu Santo que se contrista y me dice, estoy esperándote, abre tu Biblia, quiero hablarte, y va a haber una inquietud. No perdamos ese buen hábito de estar en constante, acudiendo constantemente a la palabra de Dios para ser lavados, limpiados. Amén. Verso 33 dice, finalmente dice, erigió, ¿no? O erigió, bueno, levantó, ¿no? Levantó el atrio, ¿no? Levantó el atrio es el cerco, ¿no? De todo este tabernáculo, el cerco, dice, levantó alrededor del tabernáculo y del altar, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra, dice, ¿no? Pero en el verso 32 nos decía como Jehová había mandado, ¿no? ¿Sabes cuántas veces ha dicho entre el capítulo 36 y el capítulo 40 como Jehová había mandado? Te dejo como reto, pero al mismo tiempo te lo digo. 19 veces les ha repetido que como Jehová había mandado, entre el capítulo 36 y 40, ¿no? Y finalmente concluyó la obra, ¿no? Este tabernáculo hermoso, lo hemos visto por imágenes, por video, por foto. Este tabernáculo que viene a ser ahora la habitación de Dios, ¿sí? La habitación de Dios, el lugar de reunión en el que iba a ser para entre Dios y el pueblo estaba listo. 0 kilómetros estaba por inaugurar. Era de oro, de madera de acacia y muchas cosas, pero recuerda un detalle. Cuando Dios, allá en Éxodo capítulo 25 más o menos, habló a Moisés y le dijo que cuando comenzó con este proyecto, por así decirlo, de tabernáculo, no solamente le dio medidas, indicaciones a Moisés, sino dice, le mostró. ¿Te das cuenta? Le mostró el modelo, conforme al modelo que te he mostrado. Moisés, no sé cómo habrá sido, ¿no? Una pantalla LED y de pronto ¡fum! Bajó, ¿no? Y no sé, no me imagino, ¿no? Tendría que ver un poco más de película de ciencia ficción para decirte cómo era, pero le mostró a Moisés el modelo. Pero al mismo tiempo el libro de Hebreos dice que este tabernáculo terrenal que levantó Moisés es un bosquejo, es una sombra del verdadero tabernáculo celestial. Por eso que vemos al apóstol Juan en la carta Apocalipsis dando descripciones que estamos viendo en este tabernáculo, pero el apóstol Juan está en la presencia de Dios, es llevado y él observa el trono de Dios y da descripciones de un candelero. Vemos a Isaías también cuando es llamado por Dios y él ve una visión, también da descripciones de querubines. Ezequiel también da descripciones similares a esta, porque hay un tabernáculo celestial y esto simplemente, toda esta belleza está manifestando cómo es el tabernáculo celestial, ¿no? Y por cierto, ese tabernáculo celestial, ¿sabes quién ingresó después de ir a la cruz? Jesús. El libro de Hebreos, entre el capítulo 9, verso 23 al 24, lo buscas en casa, nos dice, ¿no?, que Jesús entró a esta realidad, a este tabernáculo celestial, ¿no?, como sacrificio perfecto, ¿no? Y se entregó, dice, se ofreció a sí mismo como expiación por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Pero no en este tabernáculo del cual estamos hablando, sino en el verdadero tabernáculo celestial. En este tabernáculo se iban a presentar sacrificios y todo lo demás durante muchos años. Luego se convertiría en un templo, ciertamente, construido por Salomón. Pero Jesús ingresó en el tabernáculo celestial a presentarse como sacrificio perfecto para expiación de nuestros pecados. Entonces, ¿nos sorprende este tabernáculo? Sí, pero este tabernáculo no sería más que un hermoso lugar si es que algo faltaba. ¿Qué es lo que lo hace a este tabernáculo? ¿Qué es lo que lo hace hermoso en realidad? No es el oro, no es el bronce, no es la plata, no es la madera de acacia, no es el lino fino, no es ni siquiera el aceite. Lo que va a hacer hermoso a este tabernáculo, o lo que le va a dar propósito a este tabernáculo, es Dios, la gloria de Dios cuando descienda. De lo contrario, aún está por estrenar, ¿no? Estaba por estrenar. ¿Qué lo hace hermoso a tu vida? ¿Qué le da sentido a tu vida?
¿Qué le da sentido a tu hogar, a tu familia, a tu iglesia? De nada vale, puedes estar con filtro, bien tarrajeado, bien maquillado. Tu hogar aparentemente puede salir en publicaciones de Facebook ahí, todos bonitos, paseando en McDonald's. Tu iglesia puede figurar con luces y todo lo demás. Pero si la presencia de Dios no está ahí, de nada vale. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan las que la edifican. ¿Qué lo hace especial a tu vida, tu cuerpo, que viene a ser un tabernáculo? Es la presencia misma de Dios. Pero si la presencia de Dios no está reinando en tu hogar, ¿de qué vale? ¿De qué vale esos lujos? De nada. Y eso es el gozo que nosotros podemos tener como cristianos. Quizás materialmente no pueda haber tanta abundancia, pero lo principal, asegura que lo principal esté reinando en tu vida. Este tabernáculo es muy hermoso, pero el que le va a dar el verdadero sentido es a partir del verso 34. Mira lo que ocurre. Entonces dice, ya estaba todo listo, ¿no? Y taratatán, y dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Eso lo hace hermoso, eso lo hace especial, eso lo hace divino a este tabernáculo. Que la gloria de Jehová cubrió todo el tabernáculo, llenó el tabernáculo, se manifestó la presencia de Dios. Esto fue un anhelo de Moisés cuando estuvo en el monte, le dijo, muéstrame tu gloria, y Dios le dijo, no puedes ver mi rostro porque morirías. Voy a poner mi mano y pasaré y verás mi espalda, y vio su espalda, y dice, y Dios mismo proclamó diciendo, Jehová, 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 grande en misericordia, tardo para la ira, Dios verdadero, justo. Pero aquí está descendiendo la presencia misma de Dios. Su gloria está descendiendo. Y eso es lo que ocurrió. Después de que el pueblo fue obediente, pero no es que la obediencia del pueblo hizo posible. Lo que Dios está cumpliendo es su promesa. Por amor de su palabra está viniendo a restaurar esa comunión con este pueblo. Y nuevamente ahora vamos a ver, mira lo que dice el verso 35. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Moisés se quedó, pero lelo, ¿no? O sea, no podía ingresar porque todo el tabernáculo estaba lleno de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, ciertamente Dios termina cumpliendo su palabra y viene a su tabernáculo a manifestar su presencia en medio de su pueblo, porque esto estaba en medio de todo el campamento. Entonces viene y se manifiesta el Señor. Verso 36 dice, y cuando la nube se alzaba, el tabernáculo, dice, disculpe, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Entonces, el hecho de que la presencia de Dios esté en medio del tabernáculo, manifestándose a través de esta nube, no solamente era un adorno, no solamente era decir, oye, mira, qué chévere, ya, ahí está Dios, y ¿sabe qué? Sigamos haciendo con nuestra vida lo que queremos, ¿no? Sigamos levantando becerros de oro, porque ya está ahí la presencia de Dios, no nos va a dejar. No. La presencia de Dios vino para guiar las acciones del pueblo. Dice, y cuando la nube, dice, del tabernáculo se alzaba, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Jornadas significa en cada área de su vida, en todas sus etapas, en todas sus labores. Entonces, esta presencia de Dios estaba guiando al pueblo de Israel en sus quehaceres. ¿Qué está guiando tu vida? ¿Qué está guiando tus jornadas? Realmente la presencia de Dios está guiando cada área de tu vida. Todo lo que haces, lo haces encomendando a Dios, bajo la dirección de Dios, o hacemos las cosas porque nos parece, o hacemos las cosas porque se nos ocurre. ¿Qué guía tu hogar, tu familia, tu trabajo? ¿Es Dios? ¿Es su presencia? La religiosidad se jacta de tener a Dios, pero en el día a día
en la vida práctica en realidad no tiene temor de Dios. Dios está lejos. Dios está en tu trabajo. Si decimos que somos templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo está guiando en cómo trabajas, en cómo te relacionas, en cómo ves a tu prójimo, en cómo asumes esas situaciones complicadas quizás de familia. O de pronto dices, no, yo soy así, pues se me salió mi yo. Entonces déjame decirte que está en el trono de tu corazón, está tu yo, pero no está la presencia de Dios. Este Santo Espíritu, que es la presencia de Dios, tiene que guiar tu vida, así como la presencia de Dios guiaba a su pueblo. Su pueblo se movía cuando la nube se movía. Ahí estaba. Y si la nube no se movía, el pueblo tampoco se movía. Eran guiados por Dios. Realmente toda su confianza estaba puesta en Dios. El Proverbios capítulo 3, versos 5 y 6 dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Ese proverbio es necesario que todos lo recordemos muchas veces, porque muchas veces nos jactamos de decir que somos cristianos, nos jactamos de decir que tenemos el Espíritu Santo, pero no nos fiamos de Dios de todo nuestro corazón, sino muy por lo contrario, muchas veces nos apoyamos en nuestra propia prudencia, en que yo soy así, en que a mí me parece que tiene que ser así, aquí se hace lo que yo digo, cuando deberíamos decir, oremos a Dios para que Dios guíe nuestra vida. Acá mi hogar lo manejo yo, tranquilo, que tu hogar lo maneje Cristo, con la presencia de su Santo Espíritu, con la guía de su palabra, no tú. Engañoso es el corazón, no tus emociones. Cuando nosotros queremos guiar nuestra propia vida, nuestro hogar, nuestra familia y hacer lo que nosotros queremos, nos metemos en problemas. Y luego clamamos a Dios y Dios ciertamente va a acudir, pero no nos dejamos guiar. Hay gran diferencia entre tener a Jesús como Salvador o solo como Salvador y tenerlo como Salvador y Señor. Señor es el que guía tu vida, el que gobierna tu vida. Y aquí Dios, su presencia no ha descendido solo para que esté de adorno, está guiando a su pueblo, y ese es el anhelo de Dios, que envía su presencia para guiar a su pueblo, para que su pueblo sea guiado en todas sus jornadas. Verso 38 dice: porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo, dice, y el fuego estaba de noche sobre él. La vista de toda la casa de Israel, dice, en todas sus jornadas. A vista de toda la casa de Israel. Entonces, ¿qué es lo que hacía? De día y de noche, el pueblo podía notar la nube y el fuego. Esto es protección, es guía. Sabían dónde estaba el tabernáculo. Esto es protección, porque calor en la noche, luz en la noche, sombra en el día. Dios está realmente protegiendo tu vida. Dios está siendo tu proveedor. Dios está haciendo tu oportuno socorro. Dios está haciendo esa nube que tú necesitas, que va a guiar tu caminar. Dios está haciendo ese fuego que alumbra tu vida. O simplemente decimos de boca para afuera, yo creo en Dios y ya. Este pueblo ciertamente ha cometido muchos errores, pero ahora con todo esto vamos a ver que los errores que ellos cometen va a ser justamente por no confiar en lo que ellos están viendo y experimentando. Y aunque esto es una realidad, más adelante vamos a ver que hay un sector del pueblo que simplemente va a olvidar esto. Y eso es la incredulidad, uno de los pecados del ser humano. El libro de Hebreos dice que muchos de ellos no alcanzaron la tierra prometida porque su fe, su oír la palabra no fue acompañada de obediencia. Entró por acá y salió por acá. Pero hubo un grupo de personas que ciertamente, como Josué, Caleb, que vieron todo esto y definitivamente se dejaron guiar por la presencia de Dios. Vieron en la tierra prometida gigantes, pero dijeron, nuestro Dios es mucho más grande. Vieron dificultades en la tierra prometida, en Canaán, pero dijeron, nuestro Dios nos los ha prometido y Él va a cumplir. Esa debe ser nuestra manera de vivir. Por último, mis hermanos, antes de terminar de estudiar este capítulo, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Este pueblo
estuvo en Egipto, capítulo 1 de Éxodo, quejándose, clamando como esclavos allí en Egipto. Dios se acuerda de su pueblo, los ha sacado, y ahora en Éxodo capítulo 40 se está manifestando a ellos y le está diciendo que Él va a estar ahí para guiarlos. ¿Qué es lo que ha ocurrido con nosotros? Cuando hemos venido a la palabra, no sé, hace 1 año, 2 años, en mi caso ha sido hace 15 años aproximadamente, cuando vengo a la palabra pensando de que soy víctima, pensando de que el mundo no me quiere, con mis quejas, el Señor me ha mostrado o me mostró que yo estaba siendo esclavo del pecado, que yo había tomado esa decisión simplemente de ser ateo. Y me libró de ese pensamiento, me libró de esa manera de vivir y me sacó de ese lugar. Me sacó y ciertamente me sigo en ese recorrido de esa esperanza de en algún momento estar con Él. Pero ¿sabes qué es lo que ha hecho? No me ha dejado solo. No me ha dicho vas a caminar solo. La Biblia dice que Él ha venido a ser tabernáculo en mi vida. ¿Por qué te lo digo? En primera instancia, Jesús en Juan capítulo 1 verso 14, les pido que lo anotes, yo lo voy a ir mencionando. Juan capítulo 1 verso 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Jesús es el verdadero tabernáculo. Este tabernáculo que hemos visto con cada uno de sus utensilios apuntaban a Cristo. Porque vamos a ver a través de la historia que este pueblo va a ser incompetente y simplemente va a perder el propósito de este tabernáculo, y no porque Dios de pronto esté fallando, sino el ser humano, su pueblo, va... Disculpas, continuamos. Y les decía, disculpen para continuar y antes de que nos vuelva a sacar el internet, les decía que este tabernáculo hermoso luego se va a convertir en un templo y todo eso, va a pasar del templo de Israel a través de su historia, y van a venir reyes que simplemente van a dejar de lado cada uno de estos utensilios y ordenanzas que Dios ha dado en torno al tabernáculo, en torno al templo. Y vamos a ver a un pueblo totalmente alejado de Dios. Vamos a ver un pueblo que ha dejado de lado, que no va a saber ni siquiera dónde está el arca. Vamos a ver un pueblo que se va a dejar guiar por su propia prudencia. Y ciertamente esto lo que va a hacer es mostrar la incompetencia del ser humano y qué tan rápido olvida el ser humano. Pero al mismo tiempo va a mostrar que entonces el pueblo necesita de alguien, de un mediador. Y es por eso que viene Jesús mostrándose como el verdadero tabernáculo. Y dice, y el verbo fue hecho carne y habitó. Esta palabra habitó tiene la misma raíz que tabernáculo. Es como decir tabernaculizó. ¿Para qué era el tabernáculo? Para que Dios se reúna con su pueblo. Jesús, dice, vino y habitó entre nosotros. Dios con nosotros, Emmanuel. Y dice, vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Mostró la gloria del Padre, de Dios, lleno de gracia y verdad. Ese es Jesús. Tú dices, entonces los discípulos tuvieron la oportunidad de estar en comunión con Dios porque tuvieron a Jesús a su lado. ¿Te acuerdan cuando Jesús dijo, el que destruye este templo, dice, no, este templo va a ser destruido, pero lo volveré a reconstruir en 3 días? Era Él, pues. Él era el templo, Él era el tabernáculo. Tú dices, pero Jesús ya se fue, pastor. Hechos capítulo 1 dice que Él ascendió. Sí, pero antes de ascender, Juan capítulo 14, verso 15 dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir. ¿Quién no puede recibir? El mundo, el no creyente, el incrédulo, el religioso. No lo puede recibir, porque no lo ve, ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros.
El Espíritu Santo es Dios en nosotros. Y es por eso que Pablo más adelante va a decir que somos templos del Espíritu Santo. Porque Jesús lo prometió, dice, estará en vosotros, estará en ustedes, dentro de ustedes. Juan capítulo 16, verso 7. ¿Para qué va a estar con nosotros? Mira lo que dice Juan 16, verso 7. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y me glorificará, porque tomará de lo mío y os los hará saber. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os los hará saber. ¿Quién? El Espíritu Santo, que iba a venir, que era una promesa, porque Jesús todavía estaba. Efesios capítulo 1, verso 13, después de que Jesús se va en Hechos 1, promete la venida del Espíritu Santo, ¿no? Dice, vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo y les dará poder para testificar, ¿se acuerdan? En Efesios capítulo 1, verso 13 ya se cumplió todo esto. Y dice, en él estabais vosotros, dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados por el Espíritu Santo de la promesa. ¿Quién? Los que han creído en Cristo. Porque Efesios capítulo 1 está hablando de Cristo. Y dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, es decir, si eres salvo, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Y qué es este Espíritu Santo? El Espíritu de Dios mismo ha venido a sellarnos. Y Pablo, cuando corrige a los corintios, dice en Corintios capítulo 1, 1 Corintios capítulo 6, 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros? ¿Dónde está? En nosotros, en ti. El cual está en ustedes. Y dice, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Es decir, tu cuerpo ya no te pertenece. ¿Le pertenece a quién? Al Espíritu Santo. Ahora tú eres ese tabernáculo. Tú eres ese templo del Espíritu Santo. Ahora en Cristo esto se ha vuelto realidad. Cristo, Dios con nosotros, mostró la gloria del Padre en gracia y verdad, pero dijo, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. ¿Y cómo es posible esto? Solamente cuando haya venido el otro Consolador, el otro que es igual que Él, pero ese igual que Él puede habitar en la vida de cada uno de nosotros. Dios en nosotros, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para guiar tu vida, para guardar tu vida, para sellarte. ¿Por qué? Porque te está llevando a la tierra celestial, a la tierra prometida celestial, a la ciudadanía de Dios. Y allá está nuestra verdadera morada, a donde Él nos va a llevar. Estamos todavía en un desierto espiritual, sí. Hay aflicciones, hay dolor, hay muchas cosas, sí. Pero estamos en ese camino. Que tu oír de la palabra de Dios sea acompañada de fe y obediencia. Tú estás en ese camino. Tienes ese privilegio de ser un tabernáculo de Dios, y Dios ahora tiene comunión contigo directamente. ¿Por qué? Por la obra preciosa de Cristo. ¿Qué tal si oramos? Padre mío, te doy gracias, Señor, esta noche. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, y gracias, Señor, porque nos permites terminar, Señor, con el estudio del libro de Éxodo, Señor. Gracias porque nos muestras, Señor, cómo es que tú nos has rescatado, Señor, de la esclavitud del mundo y nos has traído a tu propia presencia, Señor. Y ahora, Señor, tenemos tu Santo Espíritu en nuestra vida, Señor, y estamos camino, Señor, a ese lugar celestial, a esas moradas eternas que tú nos has prometido, Señor, en los cuales también miraban, Señor, los patriarcas de lejos, Señor, esta ciudad celestial, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que la gloria, la honra sea para ti. Amén.